Hola a todos, bienvenidos a la Casa de los Caballeros Vacíos. En este podcast, en el día de hoy, presentaremos un episodio en el cual hablaremos de una historia donde la vida se crea entre relámpagos y remordimientos. Frankenstein, de Mary Shelley. Un libro que sigue haciéndonos la misma pregunta: ¿hasta dónde debe llegar el ser humano por conocimiento? ¿Qué opinas, Kyle? Es increíble pensar que una historia escrita hace más de 200 años llega tan vigente el día de hoy. Lo curioso es que muchos piensan que Frankenstein es solo una historia de terror, pero en realidad esta toca temas súper profundos, como lo es la ciencia, la ética y hasta el sentido de la vida. ¿Ustedes creen que Mary Shelley imaginaba lo que iba a provocar su historia? Buena pregunta. Probablemente no, pero en cierta forma, Frankenstein es eso, la obsesión humana sin límites. Mary Shelley nos mostró que jugar a ser Dios tiene un precio, y ese precio fue la soledad de su propio personaje. Volviendo al tema, hablemos sobre el origen de la obra. ¿Sabían que Mary Shelley escribió Frankenstein con solo 18 años? Fue durante una noche de tormenta, en una competencia de historias de terror, con su esposo y unos amigos. ¿Qué opinas, Juan Nicolás? Cabe recalcar que también ganó, claro está, pero lo increíble es que lo que comenzó como una historia de miedo terminó siendo una reflexión sobre la ciencia, la ética y el alma humana. Ella transformó el horror en filosofía. Y además, hay algo que me parece fascinante. Shelley escribió este libro en una época donde la biología y la anatomía estaban revolucionando la ciencia. Ella fue quien innovó estas dos grandes experimentos. Fue muy creativa para aquella época, algo que nadie nunca había logrado hacer o hacer ver en algún libro. ¿Se imaginan ver eso en persona? Un monstruo digital, pero sí, fue una historia nacida del miedo y la curiosidad, los dos motores del ser humano. Muy bien dicho, Manuel. Entonces, el monstruo y su humanidad es algo que vemos muy relevante en esta obra. Por eso siempre me ha parecido curioso que todos llamen Frankenstein al monstruo, cuando en realidad ese es el nombre del científico. ¿Tú qué piensas, Juan Nicolás? Pues exacto, Orlando. Y ahí está lo simbólico. Con el tiempo, el nombre del creador se volvió el del monstruo, como si la creación terminara reflejando a su creador. Es un espejo. Lo que Víctor Frankenstein rechaza, lo termina convirtiendo en su reflejo más oscuro. Sí, y lo triste es que la criatura empieza siendo buena. Aprende a hablar, a leer, incluso a sentir empatía por las personas. Pero cuando lo rechazan una y otra vez, se convierte en lo que temen de él. ¿No les parece que eso refleja cómo la sociedad puede transformar a una persona con el rechazo? Tal cual, la criatura solo quería ser aceptada, amar y tener compañía, pero al no recibirlo se convierte en aquello que todos temían. Es una metáfora de cómo la sociedad crea sus propios monstruos cuando rechaza lo diferente. Eso me encanta del libro. No hay villanos puros, solo seres heridos que buscan sentido. Damos otro paso a otra sección, como el mensaje moral y científico. ¿Qué podrías aportar de este, Juan Nicolás? Pues podría decir que la autora fue muy visionaria, porque antes de que existiera la biotecnología o la inteligencia artificial, ella ya nos advertía de lo mismo. Podemos crear vida, pero ¿acaso sabemos cómo manejarla? Y eso se nota muchísimo en cómo Shelley describe la obsesión de Víctor Frankenstein. Él no crea vida por amor a la ciencia, sino por ego y por orgullo. ¿No creen que ese es el verdadero mensaje del libro? Que el peligro no está en crear, sino en hacerlo sin pensar las consecuencias. Exacto. Por eso, el mensaje sigue siendo actual. Frankenstein es una historia sobre la responsabilidad del conocimiento. El problema no es inventar, sino lo que hacemos con lo que inventamos. Y eso también aplica a la vida real. Hoy la ciencia puede clonar, modificar genes o crear inteligencia artificial. Pero seguimos sin aprender lo que Shelley nos enseñó hace más de 2 siglos en esta obra. Sin empatía, todo avance se puede convertir en una tragedia.
Dando a una reflexión final y casi una de las últimas de estas secciones en este podcast, ¿qué opinas, Kyle? Reflexionando un poco sobre lo que ya hemos hablado anteriormente, entonces, si lo pensamos, el monstruo no nació siendo malo, lo hicieron así. Lo que quiere demostrar Shelley a través de todo esto es que a través de cada acto criminal siempre hay una herida, y eso lo vuelve tan humano como cualquiera de nosotros. Me hace pensar, ¿cuántas veces tratamos mal a alguien por miedo o por un prejuicio sin entender lo que hay detrás? Exactamente. La autora Mary Shelley lo que nos dice es que el verdadero horror no está en las cicatrices del cuerpo, sino en la falta de compasión. Y en el fondo, todos tenemos algo de Frankenstein. Todos buscamos ser aceptados, entender quiénes somos en realidad y tememos no ser amados por lo que somos, sino por las apariencias. Tal vez por eso Frankenstein sigue vivo, porque habla de lo que nos hace humanos. Y mientras existan personas que creen sin pensar o que rechacen sin comprender, su historia seguirá latiendo. Dándole cierre, Bueno, chicos, yo me voy despidiendo antes de que se vaya la luz y aparezca un rayo. Mejor terminamos aquí. Pero me quedo con una idea. Frankenstein no es un monstruo de laboratorio. Es el reflejo de lo que podemos llegar a ser si perdemos la empatía. Por último, sí, que no quiere que alguien grite, está vivo, en mitad del episodio. Aunque si pasa, sería una gran forma de cerrar el podcast. Y como dijo mi padre, los abandonó. dándole un cierre a este podcast en el episodio de hoy, esto fue La Casa de los Caballeros Vacíos. Un episodio donde descubrimos que a veces los monstruos solo necesitan que los escuchen. Nos vemos en el próximo capítulo, si la tormenta no permite.